Provérbios 4:23, todos encontraram? Amém. Dice assim a palavra do Senhor: sobre toda coisa guardada, guarda tu coração, porque de ele mana a vida. Jeremias capítulo 17, versículo de número 9. Podemos ler? Dice assim também a palavra do Senhor: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Cierra tus ojos, por favor. Padre, leímos tu palabra, confirma las puertas de ella abiertas, como dijo Pablo a los Colosenses. Echa por tierra todo bloqueo, echa por tierra toda saeta, todo que viene en el nombre de Jesús para robar la palabra, toda seta, en el nombre de Jesús. Confirma tus manos extendidas, tu bendición, tu cuidado, Señor, nuestras mentes y corazones abiertos para recibirmos la palabra, para, Señor Dios, darnos crédito y vivirmos ella. Ayúdanos, confirma tu voluntad, tu dirección, y que sea tu voz hablando con nosotros en esta noche. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo me asiento ahí en el nombre de Jesús. Mis hermanos, hoy nosotros vamos a hablar un poquito sobre el tema aprendiendo a guardar mi corazón. Aprendiendo a guardar mi corazón. Nosotros leímos dos versículos que hablan sobre la importancia del corazón. El primero versículo, Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos va a decir que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque es algo fundamental. Y el escritor aquí, Salomón, está enseñando a nosotros el motivo principal, porque de él mana la vida. Entonces debemos guardar nuestro corazón, porque de nuestro corazón mana la vida. Pero Jeremías capítulo 17, versículo 9, también habla de algo que debemos tener al respecto de nuestro corazón, un cuidado especial. ¿Por qué? Porque Jeremías, el profeta, está hablando sobre una alerta. Una alerta se dice alerta que debemos tener al respecto también de nuestro corazón. Y él va a decir: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y él no termina ahí, sino que él va a continuar y va a decir: y también perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces un texto bíblico está hablando sobre la importancia de guardar nuestro corazón. Y el segundo texto está hablando sobre este alerta de cuidarnos nuestro corazón, porque también él es engañoso. Entonces vamos a caminar un poquito hoy. Apunten todo lo que usted puede apuntar ahí, para que no pierdas nada, y creo que el Espíritu Santo va a hablar con nosotros en esta noche. ¿Quién tiene hambre de la palabra de Dios? ¿Quién ama la palabra de Dios? Entonces no deje nada robar tu enfoque. Oiga, aliméntese de la palabra y ponga ella en acción, porque de ella tiene vida para nosotros. Algunas curiosidades al respecto del corazón humano, curiosidades físicas. Cuando nosotros estamos en reposo, parados, descansando, nuestro sangre es bombeado, se dice, bombeado por nuestro corazón, que es llevado a todo el cuerpo en aproximadamente 50 segundos y hace de 70 a 85 batimientos por minuto. Cuando estamos haciendo una actividad física, estos batimentos, que eran de 70 a 85, pueden llegar hasta 120, 140 batimentos por minuto. Durante un día, un corazón adulto va a golpear, latir, ¿cómo se dice? Latir cerca de 100,000 veces y bombear cerca de 7.500 litros de sangre por día. Y si usted ya está ahí cerca de los 80 años, tu corazón ya latió más de 3,5 millones de veces. Hermano Luciano, tú estás cerca. Aleluya. Entonces nosotros tenemos
que entender que estas son algunas curiosidades físicas a respeto de nuestro corazón. Y si nosotros no cuidamos de nuestro corazón físicamente, una persona que tiene un problema de corazón va a tener una vida más difícil, porque el corazón es algo fundamental. Los riesgos más altos de trasplantes acontecen cuando hay que trasplantar, se dice, trasplantar un corazón para otro cuerpo. Es más difícil. Para que tú y yo entendamos la importancia que es y la dificultad que es manejar un corazón físico. Si tu corazón para de latir, tú no tienes más vida. Tu mente puede parar de funcionar, tus órganos continúan trabajando, pero una vez que tu corazón para, todo tu cuerpo para. Este corazón tiene la capacidad de tornarse lo mejor cuando cuidamos de él físicamente, pero también tiene la capacidad de tornarse lo peor cuando no cuidamos. Nuestro corazón, en el sentido físico, emocional y espiritual, siempre nos está llevando para algún lugar, desde el punto de la cosa, partiendo del punto que nosotros hacemos con él. Si lo cuidamos, él nos lleva para algo bueno, pero si no cuidamos, nuestro camino también es malo. ¿Usted está entendiendo bien ahí? Ayúdame, no sé si me explico bien, pero en nuestro corazón, nosotros tenemos que saber que hay algunas verdades bíblicas al respecto de este corazón, y nosotros vamos a puntuar algunas cosas importantes que la Biblia habla sobre el corazón, y después vamos a hablar al respecto de lo que debemos guardar nuestro corazón, o de qué debemos guardar nuestro corazón. Apúntelo ahí. La definición de nuestro corazón es: definición de corazón, la gente de la actualidad considera que el cerebro es el centro director de la actividad humana. La Biblia nos enseña que Él es el centro, o sea, el corazón es el centro, porque en Proverbios 4:23 que leemos va a decir que de Él mana la vida. Bíblicamente, el corazón puede ser considerado como algo que toma la totalidad de nuestro intelecto, emoción y todos nuestros deseos, voluntades, ganas. Entonces, en nuestro punto de vista bíblico, el corazón es el centro de nuestras emociones, intelecto, deseos y todas las cosas. Primera cosa que observamos aquí son algunas características que la Biblia utiliza, lenguajes que nos hacen entender sobre esto, que el corazón es el centro del intelecto. Primero, algunas cosas que yo voy nombrando aquí. Las personas saben las cosas en sus corazones. Deuteronomio 8:5. La gente ora en el corazón. 1 Samuel 1:12 y 13. La gente medita en el corazón. Salmo 19:14. Las personas guardan la palabra de Dios en su corazón. Salmo 119:11. La gente también maquina males en el corazón. Salmo 142. Guardan las palabras de sabiduría en su corazón. Salmo 4:21. Piensan en el corazón. Marcos 2:8. Dudan en su corazón. Marcos 11:23. Confirman las cosas en su corazón. Lucas 2:19. Cuando María guardaba las cosas y las confirmaba en su corazón, también se cree en el corazón. Romanos 10:9. También todas estas acciones, son algunos hechos primordiales, puedo decir así, primordiales a respecto de nuestro corazón, que nos enseñan, que nos ayudan. No solamente el corazón es el centro de nuestro intelecto, sino que también el corazón es el centro bíblicamente de nuestras emociones. Entonces, en el corazón tenemos nuestro saber, nuestro entender al respecto de la vida intelectual de uno, sino que también es la sede de nuestros sentimientos, emociones.
La Biblia habla en Éxodo 4:14 sobre el corazón alegre. La Biblia habla en Deuteronomio 6:5 sobre el corazón amoroso. Josué 5:1 sobre el corazón que tiene miedo, que tiene temor. Salmo 27:14, la Biblia habla sobre el corazón que tiene coraje. La Biblia, Salmo 51:17, habla sobre el corazón que es arrepentido. Salmo 12:25 sobre el corazón ansioso. Salmo 19:3, un corazón airado. Isaías 57:15, un corazón avivado. Jeremías 4:19, Romanos 9:2, un corazón angustiado. Jeremías 15:16, un corazón gozoso. Lamentaciones 2:18, un corazón pesaroso. Mateo 11:29, un corazón humilde. Lucas 24:32, la Biblia habla sobre un corazón ardiente por la palabra de Dios. Juan 14 enseña también sobre un corazón perturbado. Y todas estas actitudes son de un corazón. Antes de todo, la sed de nuestras emociones. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nuestro corazón es la sed de nuestro saber, de la ciencia, el conocimiento, sino también es la sed de nuestras emociones. También nuestro corazón es el centro de la voluntad humana. Y todo está aquí. Leemos en las Escrituras al respecto del corazón endurecido que se recusa a hacer lo que Dios ordena. Éxodo 4:21, cuando la Biblia dice que el corazón de Faraón se quedaba endurecido. La Biblia en Josué 24:23 enseña sobre un corazón que es sumiso a Dios. Segundo Crónicas 6:7, un corazón que decide hacer algo para el Señor. Primero Crónicas 22:19, un corazón que se dedica a buscar al Señor. Salmo 21, verso 1 al 3, un corazón que desea recibir las bendiciones. Salmo 119:36, un corazón que es inclinado a los mandamientos de Dios. Romanos 10:1, un corazón que desea hacer algo por los demás. Todas estas actividades suceden en la voluntad humana y todo esto está en el corazón. Todo esto, intelecto, emoción y el centro de la voluntad humana está en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué debemos guardar nuestro corazón? ¿Cuál es la importancia, o mejor, qué significa guardar el corazón? Para que usted entienda, guardar el corazón significa defender, conservar, reservar, observar, livrar, evitar. Guardar el corazón es mantenerlo sob el control y sob constante cuidado y observación. La pregunta que nosotros hacemos para entrar en esta sencilla enseñanza es: ¿de lo que debemos guardar nuestro corazón en estos días? Si sabemos que Él es la sed de lo intelecto, del saber, sabemos las cosas y las guardamos. Si aquí también sentimos las cosas, tenemos emociones aquí, y también sabemos que aquí también es en nuestro corazón la sed de nuestras voluntades, deseos y ganas, tanto para las cosas buenas como para las malas. Aquí está todo. De lo que debemos guardar nuestro corazón. Debemos guardar nuestro corazón de un mundo que tiene perdido sus fundamentos primordiales, esenciales: el respeto, el amor, la consideración unos por los otros. Muchas veces perdemos la capacidad de vivir en comunión, en comunidad con más gente, porque cada uno tiene una manera y nosotros hoy en día tenemos dificultad de adaptarnos unos con nosotros. Tenemos que nos guardar de eso, guardarnos de la maldad, del resentimiento, de la avaricia, de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad, de la ilusión, de la ira, envidia, impureza, chismes, idolatría, engaños, soberba, orgullo, ganância, ofensas, palabrotas, inmoralidades, apostasías y pasiones mundanas. Guardar nuestro corazón de los deseos que no glorifican a Dios. Pero hay algunas cositas
que nosotros vamos a hablar aquí, que hablan a respeito de este coração que devemos guardar e coisas que devemos guardar para que nossa fé não seja afetada e venhamos a cair na fé. Resbalar, se diz resbalar na fé, perder o enfoque na vida cristiana, observando que uma das maiores dificuldades que temos hoje como igreja é permanecer. A gente hoje está bem, amanhã está mais ou menos e no outro dia já não está, desapareceu. Hoje a gente tem família, tem saúde, tem boas condições, amanhã entra em uma depressão, e no outro dia cambia de cidade, deixa a família, busca outra família, deixa os filhos, estes filhos crescem e isto se vai quedando cada vez pior. Temos que guardar nosso coração e aprendermos a viver. Quais são as coisas principais que temos que guardar nosso coração? Para que ele não quede endurecido, para que ele não quede duro a ponto de não oírmos a voz do Espírito Santo. Não te assustes, estamos em um culto de ensinança. Então, os irmãos que estão por a primeira vez, dê glória a Deus. Se for difícil, decimos aleluia, amém, glória a Deus. Primeira coisa que temos que guardar no nosso coração, de los pecados que não confessamos. Muitas vezes guardamos coisas em nosso coração que danham nosso coração. Uma coisa é que você tenha um problema e você vem guardando esse problema e tentando lutar sola e não consegue, não tem força, e você comparte isso, divide esta carga e outra pessoa te ajuda. Pero quando falamos a respeito do pecado, estamos falando de la única coisa, e você oiga bem o que vou dizer, que nos aparta do Senhor. Deus não te vai deixar de amar, Deus tem todo para nós, perdão, misericórdia, graça, pero a Bíblia diz que a única coisa que hace separação de Deus e nós é pecado. Ele não vai deixar de amar-nos, pero se continuamos vivendo uma vida de pecados que não são confessados, ou seja, não nos arrependimos de ele, nós estamos seguindo um caminho contrário à palavra de Deus. E Jesus disse em João capítulo 14 que esta palavra, a palavra que os he ensinado, é que vai juzgar vosotros naquele dia, é o dia do juízo. Então, se todo o que está aqui é o que vai juzgar nós outros. E quando pecamos, não pecamos primeiro a nós outros, pecamos primeiro a Ele. E aí depois vamos falar sobre algumas coisas importantes sobre isso. Pero ponga atenção nisso. Se tu guardas algo que está hiriendo tu comunhão com Deus, tu não estás caminhando a um caminho de salvação. Tu estás caminhando, seguindo um caminho ao revés, um caminho de condenação. Quando guardamos o pecado, estamos guardando algo que vai matar nós outros. Alguém disse que o pecado é como um bichito hermoso, que quando mais hacemos carinho nele, mais hermoso ele vai quedando, pero no final se transforma em um bicho que vai matar nós outros, e é verdade. O pecado tem hecho grandes homens e mulheres de Deus caírem, hundirem na fé, gente que tem um bom coração, homens e mulheres que são buenos padres, buenas madres, gente que tem uma boa integridade, pero tem algo aí escondido que não se confessa e se está morrendo por isso. E quando o Espírito Santo habla com nós sobre estas coisas, é porque Ele quer que tu e eu não tenhamos nada entre nós e Ele que pueda apartar-nos de Ele, principalmente em la eternidade. Tu me estás entendendo? Não sei se me explico mais ou menos. Ajuda-me aí com o espanhol, aleluia. Então, se Jesus vem hoje e eu estou seguindo um caminho de muerte, qual será meu destino? Muerte. Pero se estou seguindo um caminho de vida, o destino será lá? Vida. Pastor, pero puedo sair disso? Claro, irmão, há uma chave que abre esta porta que se chama arrependimento. E uma vez que nos arrependimos, tomamos uma decisão, não tenho força, pero vou, não tenho ganas, pero vou, e o Senhor te vai dando graça e você vai começando a vencer, pero tudo começa com esta decisão, esse arrependimento, aleluia.
Então, quando guardamos este pecado, estamos matando um pouquinho mais este coração, que é a sede do intelecto, é a sede das emoções e é a sede também das vontades, dos desejos. Estamos, quando guardamos o pecado, perdendo uma experiência de viver experiências divinas, celestiais, sobrenaturais. Estamos perdendo experiências com Deus em nossas vidas. O pecado que você e eu guardamos e não nos arrependimos, não confessamos, endurece nossos corações, nos torna, haz de nós gente com um coração insensível para ouvir a voz de Deus. E que a Bíblia habla sobre pecados que não são confessados. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz que aquele que encubre seus pecados nunca prosperará. Nós temos uma ideia de prosperidade muito distorcida, se diz, distorcionada nestes dias. Quando a gente habla de prosperidade, a gente quer que está falando de plata, de money, de dinheiro, e não é, irmão. Quando a Bíblia, estou falando de lo que a Bíblia ensina sobre prosperidade, não lo que a gente está ensinando por aí. Prosperidade não é dinheiro, é viver bem, estar bem consigo mesmo, ter um hogar bendecido, ter uma família com saúde, estar bem com sua pareja, estar bem com os irmãos. Prosperidade bíblica tem a ver com uma vida plena em todas suas áreas, entendes? Então, quando a Bíblia está falando que aquele que encubre seus pecados não prospera, está dizendo que aquele que não confessa, aquele que guarda, aquele que intenta esconder, é uma pessoa que nunca vai estar bem consigo mesmo e nas áreas de sua vida que necessita estar bem. Então, aquele que encubre não prospera. Mas o versículo continua: mas aquele que confessa e se aparta alcança misericórdia. O pastor Marciano Silva, que foi meu pastor quando fui missionário em Uruguai no ano de 2015, ele disse que este versículo tem 3 andares. Aquele que confessa, primeiro andar; aquele que deixa, segundo andar; e aquele que alcança a misericórdia, o terceiro andar. Solamente vamos alcançar o terceiro andar quando subirmos o primeiro da confissão e o segundo do abandono do pecado, para que venhamos alcançar a misericórdia. Na verdade é que Deus é rico em misericórdia, pero Deus perdona aquele que se arrepende. Então, quando guardamos o pecado, estamos ganhando a nós mesmos. Está claro hasta aqui? Não estão assustados? Glória a Deus. Amém. Santiago capítulo 5, versículo 16 diz: confessai vuestras faltas unos a outros e rogai-los unos por los outros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Confessai vuestras faltas unos a outros e rogai-los unos por los outros, para que seáis sanos. El versículo es claro: quando vosotros confiesan sus pecados, vosotros son sanados. Pero eso al revés também ensina muitas coisas. Quando não confessamos, nós não podemos ser sanados. Há algo aqui que tu e eu necessitamos entender: que há perdão para nós outros. Pero hay perdón para quien abre el corazón. Una observación aquí a respeto de esto: nunca nosotros podemos abrir nuestro corazón y confesar nuestros pecados para gente que no puede ayudarnos. Y ahí tú tienes aquella vecina chismosa, y ahí tú llegas ya y dices: mira, necesito de una ayudita tuya. Y ella va a decir: ¿qué pasó, mi cariño? Abre tu coração, que eu estou aqui para ti, para ouvir-te. E você confiesa tu pecado, e daqui a pouquinho todas as pessoas da calle, de Oviedo, já conhecem todo o problema que você tem, porque hablaste para a pessoa mais especial que poderias abrir tu coração. Vou falar assim para não quebrar nada. Então, como vas a confessar um pecado para pessoas que não podem ajudar-te, que senão vão empeorar o problema? Quando temos que confessar, confessamos para gente que pode ajudar, gente que tenha testemunho,
En portugués decimos carácter, pero en español la palabra que traduce mejor esto es integridad. Gente que no va a salir por ahí. Yo no sé cómo son las leyes de España, pero en Brasil los pastores, curas y psicólogos, si salen contando los pecados, eso es crimen. Uno se puede ser metido en la cárcel. Entonces, cuando quieras confesar, busca a alguien maduro en la fe. Busque el liderazgo de la iglesia, gente que pueda ayudarte a vencer, porque para hundirte ya tienes los pecados, las dificultades de la vida. Ahora para levantar necesitas de ayuda y gente que sea madura para eso. Pero cuando no confesamos, no podemos ser sanados. Pecado, pastor, pecado son muchas cosas, hermanos. No solamente lo que es nombrado, sino que muchas cosas que están escondidas. Nosotros tenemos un costumbre de decir que adulterio es pecado, prostitución es pecado, ¿qué más? La gente dice mucho. Robar es pecado, fornicación, son cosas que sabemos, pero no nos olvidemos que mentira también es pecado, chisme, todo lo que a Biblia enseña que es pecado. Entonces Pablo va a tratar eso a los Corintios. Juan, cuando escribió Apocalipsis, Jesús va a hablar sobre eso, y Jesús trae un aspecto de pecado diferente de lo que los judíos tenían. Los judíos cuidaban mucho la apariencia, de no parecer, pero tenían muchas cositas ahí escondidas, y Jesús va a hablar sobre estas motivaciones equivocadas, este orgullo, esta gana de aparecer más que las otras personas, la soberbia, estas cosas que están ahí en nuestro corazón, que la gente no ve, pero Él ve y sabe. Son cosas que necesitamos ser sanados. Entonces, cuando confesamos, nosotros somos sanados, pero cuando no confesamos, no tiene camino para la sanidad. Otra cosa, 1 Juan 1, 8 y 9. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. El apóstolo Juan está escribiendo: si confesamos, somos perdonados y limpios, pero si no confesamos, no somos perdonados y también no somos limpios. Entonces tenemos que guardar eso en nuestro corazón. Entre Dios y nosotros no puede tener nada. Pero ¿quién está allá con usted? Cuando tú estás con la luz de tu habitación apagada y el móvilcito en tus manos y está mirando los videos y muchas cosas. ¿Quién está allá? Nadie, pero Dios está allá. Él sabe de cada detalle y Él va a juzgar eso. Por eso, si hoy nosotros oímos la voz del Señor, no podemos endurecer nuestro corazón, tenemos que abrir nuestro corazón, porque también Salmos 38, 18 dice, y hay una palabra aquí que necesito de ayuda: por tanto, denunciaré mi maldad, congojaré misericordia, de congoja. Algo así. Salmo 38, 18. Ayúdame ahí. Aleluya. Él está diciendo: yo voy a confesar mi pecado. Es eso que David está diciendo. ¿Por qué? Porque David está enseñando a nosotros que quien no confesa el pecado queda enfermo. ¿Encontró ahí? ¿Cómo es? Me contristaré por mi pecado. Me contristaré por mi pecado. Él está diciendo: yo no voy a encubrir, yo voy a contristarme, yo no voy a ocultar, yo voy a confesar. ¿Por qué? Porque quien guarda enferma. Quien guarda estas cosas acaba enfermo. Salmo 32, verso 3 al 5 dice: mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedades de estío. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí
contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quien no confiesa, enferma. Y nosotros tenemos que entender que si queremos tener un corazón guardado, sano, no podemos esconder estas cosas, porque tú puedes estar bien con tu familia, tú puedes tener el móvil más caro de toda la ciudad de Oviedo, tú puedes tener un buen coche, una buena casa, pero si tu corazón no está bien con el Señor, siempre va a quedar algo ahí, un vacío, algo que está ahí dentro de tu corazón, que está clamando y está diciendo, vuelve, arregla mientras hay tiempo. ¿Es así o no es? Entonces tenemos que entender que cuando confesamos somos sanados. ¿Quieres guardar tu corazón? Sí. ¿Quieres? Yo quiero. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que confesar nuestros pecados. Solamente gente que tiene dificultad de hablar de sus sentimientos, de confesar, y para que la persona que está ahí para ayudar, vea que ella no es perfecta, que ella no es todo lo que creía que era. Solamente gente orgullosa, gente que no quiere ser sanado de verdad, tiene dificultad en esta área. Si hay una cosa que yo aprendí unos años atrás, y me enseñó mucho, es que quien confiesa la tentación no confiesa el pecado. Y yo pasé por algunas situaciones, busqué mi pastor, y yo ya era obrero, ¿cuántos años? Y traté la situación, digo, mira pastor, yo no pequé, pero siento que es algo como si viene de fuera y quiere entrar aquí, y yo no quiero caer en eso, quiero ser sanado. Mi suegro oró por mí, nunca más. Quien confiesa tentación no confiesa pecado. Y nosotros tenemos dificultad. ¿Por qué? Porque queremos parecer perfectos a los ojos de la gente y nos olvidamos que hay un Dios en el cielo que ve y conoce nuestra estructura y sabe que nosotros somos polvo. Amén. ¿Tiene alguien perfecto aquí? No, nosotros no somos perfectos, pero vamos caminando, luchando contra el pecado y intentando vivir una vida para la gloria de Dios. No podemos conformarnos, pero una vez que caíste, levántate, confiesa, arrepiéntete, pero no dejes de caminar, porque valdrá la pena llegar más allá. ¿Quieres guardar tu corazón? Entonces confiesa tus pecados. Segunda cosa que tenemos que aprender a lidiar ahí, a trabajar con eso para guardarnos nuestro corazón, se llama ofensas. Tenemos mucha dificultad con las ofensas, y es natural porque somos seres humanos. ¿Te gusta ser ofendido? ¿Quién le gusta? ¿Quién ama ser ofendido? ¿Quién despierta por la mañana y dice, ofensa, venga a buscarme? ¿Ah? Nadie, hermano. Nadie le gusta ser ofendido. ¿Qué es una ofensa? Comportamento o discurso que hace com que una persona sea víctima de injusticia, una palabra que menosprecia, que trae la capacidad de afrenta, se dice afronta, una acción que provoca una lesión física, sino también psicológica, un comportamento que revela falta de consideración, desacato, una acción de quebrar una norma, una regla, un precepto, transgresión o falta, sensación que aborrece, un sentimiento de desgusto ante algo o a alguien indelicado o insensible. Nosotros tenemos que entender que apenas un corazón necio, que no tiene madurez, y ponga atención en eso, porque hoy las iglesias están llenas de mucha gente, pero mucha gente inmatura, hermano. Solamente un corazón inmaturo es un corazón que se ofende, es un corazón que guarda la ofensa, es un corazón que no sabe trabajar con ella. Debemos aprender a trabajar con las ofensas para no perdermos la dirección de Dios en nuestras vidas y no perdermos también nuestra salvación. ¿Quieres guardar el corazón? Tienes que confesar el pecado y no puedes abrir tu corazón para las ofensas. Hay un libro que yo leí algunos años atrás, La isca de Satanás, de John Beverly. Muy bueno, te aconsejo a leer este libro.
que trata sobre la ofensa, el ofensor y el ofendido. Y yo escribí algunas cositas en el capítulo 6 de mi primer libro, Fe para vencer las distracciones. Incluso está ahí, viu? Usted que quiere, en el final, gloria a Dios, pase por ahí, que hay, el segundo libro también está ahí, después yo hablo un poquito más. Entonces yo hablo en el capítulo 6 del libro de las distracciones que tenemos en nuestra vida, y la ofensa es una de ellas. Tenemos que aprender a trabajar isso, porque en la caminada de la fe vamos ser ofendidos. ¿Usted cree que porque yo soy pastor yo nunca fui ofendido, hermano? ¿Usted cree que Jesús, que estuvo aquí en esta tierra, que sanó, que multiplicó los panes, que amó, que se preocupó con la gente, que buscó los perdidos, que hizo tantas cosas buenas? Tú lees la Biblia, ¿tiene algún versículo, alguna pasaje que comprueba que Jesús no sufrió ofensa? Se lo mataron, hermano, lo crucificaron. El hombre más santo de la tierra pasó por eso. Y nosotros tenemos que saber que no somos mejores que Él, para que no vengamos también a pasar. 1 de Juan 2:6 dice que aquel que está en Cristo debe andar por donde Él anduvo. Cristo enfrentó ofensas. Sí. ¿Lo llamaron de qué? De muchas cosas. ¿Y usted cree que tú eres un ángel del cielo, que no vas a enfrentar eso? ¿Ah? ¿No vamos a pasar? Vamos, pero ¿cómo vamos a enfrentar esa situación? Algunas cosas que podemos aprender aquí. ¿Cuándo me siento ofendido? Cuando soy contrariado. ¿Usted ya fue contrariado alguna vez? ¿Sí? ¿Y cómo reaccionaste? ¿Cuándo soy ofendido? Cuando uso de partidarismos. Quando há alguma cosita aí que me hace pender, puedo dizer assim, pender para um lado mais que ao outro. Não me gusta mais aquele, não me gusta mais aquela. Não, ai, a mim me gusta aquela irmã que ora. Não, a mim me gusta o apóstolo fulano de tal, o bispo, o ángel, el que vem. Não me gusta o ángel Gabriel, me gusta o arcángel Miguel. Não me gusta Jesus, não me gusta o Deus Espírito. Isso é partidarismo. Quando usamos de partidarismo, quando somos contrariados, nós nos ofendemos. Outra coisa, quando nos metemos em assuntos ajenos, somos ofendidos. Provérbios 26:17 diz que aquele que entra em uma questão, en el medio de ella, ou seja, que está passando e entra em uma questão ajena, é como correr um perro por las orejas. Já tentaste fazer isso? ¿Ah? El perro está ahí. Yo tenía un primo cuando era más nuevo, sí, no tan nuevo, pero tenía un primo que él era nuevo, que él intentaba coger los perros por las orejas. ¿Y qué hace un perro cuando usted va a coger por las orejas? Te muerde. Entonces aquel que se mete en cuestión ajena es como alguien que va a sufrir esta mordida, vai sofrer el daño. E qual é a outra coisa que me hace sentir ofendido? Quando sinto que sou dueño de la cosa. Não, este vaso fui yo que di a la iglesia y regalé a la iglesia. Por eso voy a poner mi nombre y solamente yo voy a beber agua en este vaso. Não é assim, me sinto dueño, e aí tu és contrariado, e aí tu te sientes ofendido. Quais são as atitudes de uma pessoa ofendida? Aí me ajuda com as expressões. Pone muros em seu alrededor, não se vê o que está sucedendo aí, se aísla. A Bíblia diz em Provérbios 19:1 que aquele que se aísla busca seu próprio interesse, se aísla, se aparta. ¿Por quê? Porque estou ofendido, não quero nada, nadie cerca, não quero nada para ser sanado, quero quedar-me aqui onde estou. Então se põe estes muros. Também, quando nos sentimos ofendidos, temos o costume de poner, como se diz, grades, cejas, não? Grades. Rejas, cejas é sobrancelha. Rejas em nosso alrededor. Quando não é muro, se põe o quê? Rejas. ¿Por quê? Porque a gente vê, mas não pode ajudar-te assim, porque você não lhes dá espaço. E que passa quando eu estou ofendido? Tomo decisões precipitadas.
Não é assim? Provérbios 19:2, na segunda parte, diz que aquele que se apressura com sus pés, Emanuel, peca. Se apressura, toma decisões precipitadas. E a palavra precipitação vem de precipício. É desta origem. Ou seja, é um caminho que vai levar lá muerte, decisões que te vão levar por um caminho que não tem mais vuelta. Então, a ofensa também, tú e eu temos que aprender a lidiar com ela. Nossa vida pode ser melhor se aprendemos a trabalhar com as ofensas. Tu coração pode ser mais sano quando você aprende a vencer as ofensas. Quando você e eu aprendemos a trabalhar com isso, para que não seja um obstáculo que nos impide de caminhar, sino que seja algo que nos madure e ajude nós outros a ter mais impulso para continuar caminhando, não pararmos. Lo que há de gente que é cristiana que parou no meio do caminho por uma ofensa, irmão. Tu imaginas? Agora eu te pergunto: o homem mais hermoso de toda a terra, o que mais vivió a palavra, Jesucristo, o verbo que se hizo carne, a própria palavra, ele foi ofendido? Sim, e ele deixou de cumprir seu propósito. E por que creemos que temos o permisso de parar no meio do caminho? Porque alguém me mirou com uma mirada medio rara, ou porque não me saludaram, ou porque não me fizeram o que eu imaginava. Irmão, ninguém está lendo tu pensamento para que imagine o que você queria receber. Se Jesus não parou, por que nós outros estamos parando? Temos que aprender a guardar nosso coração. Tu e eu fuimos chamados para ser sanidade na vida de outras pessoas. Tu e eu temos que ser gente que marque a diferença por as coisas buenas e não por as coisas malas. De maldade já tem muito aí afuera, irmão. Já tem muito. Nós fuimos chamados para ser bendição, para ser gente que ajude a pessoas a não pararem nestes bloqueios, sino que continuem caminhando em sentido ao cielo, sentido à palavra, sentido a Jesucristo, mirando só a Ele, para que cheguemos hasta onde Ele está. Então temos que guardar nosso coração. ¿Por quê? Porque nosso coração não pode quedar endurecido. Ele queda endurecido quando não confessamos o pecado. Ele queda endurecido quando nos sentimos ofendidos, quando guardamos isto. E ele queda endurecido quando desobedecemos à voz de Deus. E aqui eu quero que você ponga muita atenção. Quando eu não obedeço à voz de Deus, quando eu sei o que tenho que fazer e não hago, quando Deus já falou comigo, muito tempo atrás, e eu não pongo isso em ação. Eu encontrei uma pessoa esta semana e ele falava de experiências e de muitas coisas, e eu quedei escutando. Realmente eram experiências impressionantes, revelações, sonhos. E lhe hice uma pergunta: quanto tempo tens de cristiano? Aí ele me disse 24. Aí lhe hice a segunda pergunta: e que estás fazendo com tantas revelações? Ele me quedou mirando. Como assim? Digo, porque se tienes tantas revelações para algo, não é para guardar só para ti, para quedar contigo aí. Que estás fazendo com as revelações que estás recebendo do Senhor? Desobediência é isto. É você saber o bem que deve ser feito e não fazer. É você saber o que o Espírito Santo já falou em tu coração, no sentido personal. Ele habla de muitas formas. Habla por la palavra, habla por inspiração, habla por voz audible, habla por la consciência, habla por muitas coisas, em muitos aspectos, pero ele sempre habla. E tu e eu temos que saber que nosso coração queda endurecido muitas vezes porque estamos desobedecendo esta voz que está falando com nós outros. Quando Ele te disse perdona e você guarda o ressentimento. Quando Ele disse abraço, você diz não vou abraçar porque estou ofendido. Quando Ele te disse confiesa, e você disse não, porque a gente vai saber que eu não sou perfeito.
uma novidade, já sabemos, é só não para que você tenha Bíblias aí, todos nós temos defeitos, todos nós nos equivocamos, pero lo que hace la diferencia es abrir el corazón y reconocer, Señor, no puedo continuar caído, me levantaré y volveré a los brazos de mi Padre. Cuando nuestro corazón endurece, cuando no confesamos nuestros pecados, cuando nos ofendemos y cuando desobedecemos la voz de Dios. Hebreos 3, 12 al 15 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres, oid su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dios estaba hablando a través del escritor a los hebreos claramente sobre eso. Si usted oiga la voz del Señor, no endurezca tu corazón, no desobedezca, no deje de atender, de contestar esta voz. Yo quiero pensar en algo contigo antes de entrar en algunos ejemplos de desobediencia en la Biblia. ¿Cuánta gente daría todo lo que tiene para oír la voz de Dios? ¿Cuánta gente daría todo lo que tiene para tener una oportunidad más? Hay gente que ya fue usada en las manos de Dios, se apartó de los caminos del Señor y hoy no tiene la oportunidad que usted y yo tenemos de estar aquí. Yo acepté al Señor cuando tenía aproximadamente 14 para 15 años. Mi papá, un drogadicto durante muchos años en la provincia de Río Grande del Sur, Brasil, los gauchos. Pero mi papá conoció al Señor y Él entregó su vida. Dios lo liberó del crack, de los vicios que tenía. Y las personas que tienen convivencia con usuarios de este tipo de drogas saben que es muy difícil, hermano. Es muy difícil. Papá, después de muchos años, se convirtió, fue hecho pastor de una casa de recuperación de drogadictos. E quantas vezes eu estando allá, vivendo com eles, orando com eles, ayunando com eles, nuevo convertido, escuchaba as experiências de los hombres que allí estavam. Uno una vez me dijo: eu já prediquei a 10,000 pessoas, já ganhei muita gente, pero mire como estou. Eu daria todo para volver ao lugar onde eu estava e não cair, não desobedecer a voz do Espírito Santo que me dijo: não vaya por este caminho. E eu me meti por este caminho e acabei onde estou. E eu me recuerdo destas coisas. Imagino quanta gente daria todo para estar aqui hoje, escutando a voz de Deus, a palavra de Deus, lo que estamos escutando. E tu e eu temos esta oportunidade de escuchar a voz de Deus. E temos uma opção: abrir o coração ou cerrar. Entender isto como um alerta de um padre que quer ver seus filhos bem, ou receber esta palavra como alguém que está tomando mal, como não necessito escuchar. E o diabo é um especialista em poner isto no coração da gente. Não necessito escuchar palavras assim. Os melhores amigos que eu já tuve foram amigos que me disseram: mira, não puedes continuar assim, mira, não puedes andar desta maneira, mira, eu quero ver-te bem, não tome esta decisão que estás a ponto de tomar. Por quê? Porque gente que se importa com nós vai chamar-nos a atenção para vermos nós bem e não estarmos em maus caminhos. E assim também é o Senhor com nós. Se hoje escuchares a voz do Senhor, não endureça tu coração. Por quê? Porque Ele é tu melhor amigo. E Ele está aqui hoje dizendo para você e para mim: abra tu coração, porque eu tenho o melhor para ti. Eu sei o dia de manhã, sei o que viviste, sei o que está vivendo e sei o que você tem aí por delante. E eu quero que você esteja
esté bien. Yo quiero que usted tenga esta vida con un corazón guardado. Por eso no endurezca tu corazón como el pueblo de Israel hizo en el desierto, sino que abra espacio para que yo pueda dirigir tu vida, oyendo mi voz y poniendo mi voz en práctica. La ordenanza. ¿Me explico bien? Gloria a Dios. Más o menos en el portuñol. Aleluya. Entonces nosotros miramos en la Biblia, tenemos muchos ejemplos ahí de gente que desobedeció. La primera pareja, Adán y Eva, cambiaron la voz de Dios por la voz de la serpiente. Dios dijo, ciertamente, si comen de este fruto, vosotros van a morir. Y la serpiente vino, pero no es bien así, puede comer y tal. Y ahí la hermana comió, dio la fruta al hermano, y estamos ahí cosechando las consecuencias de todo esto hasta hoy. La Biblia habla sobre la desobediencia que Abraham tuvo, que trajo consecuencias hasta hoy. Dios había hecho una promesa al patriarca Abraham: te voy a dar un hijo. Sara se precipitó, dio a Agar su sierva para Abraham. Nació Ismael, después nació Isaac. ¿Y ahí qué pasó? Dos pueblos que se engendraron, y hasta hoy hay mucha guerra. ¿Por qué? Porque las dos descendencias nacieron, y no era así en el plan original, pero hubo una desobediencia. Dios salvó la familia de Lot. Dios quería quitarlos de aquella mortandad que iba a suceder. ¿Mortandad se dice? Mortandad, sí. Porque Él vio la maldad de la ciudad de Sodoma y Gomorra y destruyó las ciudades. Habló con la familia, pero dijo, no miren hacia atrás. La familia toda era para ser salva, sino que la esposa de Lot, el sobrino de Abraham, miró hacia atrás. Y la Biblia dice que eso se convirtió en una estatua de sal. La familia toda era para estar junta, pero la desobediencia de una mujer trajo consecuencias. Después el incesto que van a cometer las hijas de Lot, emborrachando a su padre. Entonces todas las consecuencias que sucedieron en Génesis 19. Ejemplo de desobediencia en la Biblia, un hombre que fue llamado para ser campeón, Sansón. Jueces capítulo 13, a seguir. Tenía todo para ser un gran libertador de Israel, pero la desobediencia trajo consecuencias. Acabó ciego de los ojos y la gente burlándose de él. La misericordia de Dios lo alcanzó y no terminó en vergüenza, pero mira todo lo que pasó. Quinto ejemplo, Jonás, el profeta desobediente. Tenía nombre de profeta, don de profeta, pero era desobediente. Tenía un corazón endurecido porque desobedeció la voz del Espíritu Santo. Hay mucha gente así hoy, tiene títulos de la iglesia, cargos, es pastor, es bispo, es semidios, es todo, pero es desobediente a la voz del Espíritu Santo. No obedece a Dios. Por eso Dios está enviando las ballenas, y hay la angustia, la aflicción. Percibes que cuando Jonás desobedece a Dios, ele empezó a vivir una decadencia. Descendió al navío, descendió al porão, al sótano, descendió al vientre del gran pez. Solo fue descendiendo. Y él va a hacer una oración: del infierno yo clamé. ¿Por qué? Porque era desobediente, corazón duro. Para Dios, si usted es profeta, semidios, pastor, misionera, tiene todos los títulos, esto no sirve si usted es desobediente a la voz del Espíritu Santo. Otro ejemplo, Saúl, el primer rey de Israel. Mira qué honor, hermano. Dios va a levantar un rey para Israel. Levanta Saúl, de la menor tribu, la familia más pobre. Levanta este hombre. Recibió tesoros, honores, muchas cosas. ¿Qué pasó? Desobediente a la voz de Dios. Su fin, muerte. David también tuvo su momento de caída.
caída, desobediência ao tomar Betsabé por mulher, sendo ela esposa de Urias, adulterou, sua infidelidade é o fruto, tudo que cosechar essas consequências que vieram sobre ele, sobre sua família. Se você lê a história de Davi, é o segundo rei de Israel e é o rei mais amado de Israel hasta hoje. Nós miramos a bandeira de Israel, a estrela de Davi está allá. Um dia vamos a Israel todos nós a hacer um passeio conhecer, eu tenho muitas ganas. Ao mais porque a pastora já foi, irmão, queda respondendo aí. Aleluia. Então, o rei que cayó, sofreu as consequências. Você vai ver que depois da desobediência, sua família sofreu. O niño, fruto do adultério, morreu. Aminon abusou de Tamar, Absalão matou Aminon, Absalão roubou o reinado de seu padre, depois da morte de Absalão. Mira, irmão, que tantas consequências tuvo por desobedecer. Outro exemplo, Ananias e Safira, sua falta de honestidade, hacia Deus generou que cayeram muertos porque mentiram de maneira descarada sobre a porção que lhes correspondia dar sobre sua heredade. Nadie les obrigou. A Bíblia diz que Bernabé ofrendou todos os pés dos apóstolos e eles creio que se emocionaram e foram ofrendar também, pero poderiam ofrendar o que quisera, pero dijo, não estamos dando todo, pero o Espírito Santo sabia que não era assim. A questão não é dar ou não dar, a questão é se queres fazer algo, não mientas, haga como és, sé honesto. A intenção do coração de eles trajo ira de Deus para eles, e morreram, cayeron muertos los dos. Então, todo esto, gente que tuvo desobediencia a la voz de Dios. Quarta coisa que temos que guardar em nosso coração: heridas, ressentimentos e dolores. Um coração endurecido é uma señal de começo de muerte espiritual. A perda da salvação é um processo. Não é do dia para a noite que a gente diz, vou deixar Jesus e agora vou sair da igreja e agora não quero mais nada. Isso é um processo. É um pedacito hoje, outro pouquinho amanhã, e quando vês, o estrago já está hecho. Então, nós temos que entender que depois que endurecemos nosso coração, vem a indiferença das coisas de Deus. Já não temos preocupação em estar na casa de Deus, depois da perda da consciência, da voz do Espírito Santo, e depois empieza a ter prazer em pecar. Já não é mais algo assim que, não, eu vou à discoteca daqui e tal, depois eu vou à igreja, tomo na Santa Cena e está tudo bem. Não é assim, irmão, não é assim. Hebreus capítulo 12, versículo 15: mirando bem que ninguno se aparte da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando os impida, e por ella muitos sejam contaminados. O ressentimento tem impedido nós de guardarmos nosso coração. Se nós leímos aqui no começo do culto, Tito 1,15, que todas as coisas são puras para os puros, porque guardam seu coração. Imagine que nada é puro para aqueles que estão contaminados. E o texto dos escritores dos Hebreus é claro. O ressentimento, a raiz de amargura, te aparta da graça de Deus, te perturba e te contamina. Isso te está danhando tu coração, que é para ser um lugar onde tenha paz, te está trazendo perturbação. Está danhando tu coração, que é um lugar para ter amor, e está trazendo ódio, está trazendo ofensas, ressentimento, desobediência. Tu tens a capacidade hoje de sair de aqui sanada para viver uma nova história, ou continuar caminhando da maneira que estás caminhando, levando esta carga que te está impedindo de viver a vida que Deus quer para ti. E nós temos que saber que isso está matando gente. Heridas, ressentimentos, dolores. As palavras que hablamos estão revelando o que está em nosso coração. Te aconselho depois de escuchar a enseñança que ministramos aqui sobre perdão, um bálsamo para nossa alma, que hablamos só sobre perdão, por que nos ressentimos, como arreglar a situação,
toda uma exposição bíblica muito sencilla que te ajudará muito neste tema. Pero as palavras que saem de nossa boca estão revelando como está nosso coração. Mateus 15, 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús está ensinando a nosotros, as palavras que estão saindo de nossa boca estão revelando nosso coração. Muita gente está tentando esconder heridas que estão aí, mas quando começam a falar, tratam mal a outra pessoa, não tem como ter comunhão com a gente que está em seu hogar. Alguém disse um dia para mim: vou sair de casa. Eu quedei mirando e pensando: como se vive só? Digo, não suporta a si mesmo. Digo, que mistério é esse? Como vai sair de casa se vive solo? Não se aguenta, irmão. Por quê? Porque não está bem consigo mesmo. Tus palavras estão revelando o que de tu coração? Revelando um coração perdonador ou um coração lleno de amargura? Revelando um coração que ama ou um coração que está herido por las cargas que vêm trazendo e suportando ao largo dos anos? Temos que entender, tu coração te está revelando. Provérbios 27, 19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Tu coração te está revelando. De la misma maneira que tu boca revela tu insensatez, tu boca também pode revelar tu sabedoria. Há gente que tem a habilidade de esconder os sentimentos com palavras buenas, pero Deus conoce nuestro coração. Deus conoce. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. A pergunta que eu te hago é: estás sacando tesouros buenos ou tesouros malos deste coração? Tus palavras, quando abres a boca, palavrotas, coisas que hacen tus hijos estarem mais lejos, apartados de você, ou tu pareja, tu matrimônio, tu família. Tardas em hablar com tu família que está lejos, mas quando hablas é discórdia, é peleia, é muitas coisas. Tu coração está revelando o quê? Você como filho, como hija, você tem que entender que estamos aqui, e por la ordem lógica, nossos padres vão primeiro. Os últimos recuerdos de tu padre e de tu madre a respeito de você vai ser como? De um bom hijo, uma boa hija, ou de um mau hijo? Os últimos recuerdos que tus hijos vão ter de você vão ser recuerdos de bendição ou recuerdos de pesadumbre, se habla? Pesadumbre do coração por as coisas que você habla. Tu coração se está revelando, mesmo quando você não queira. El dia 30 de dezembro de 2018, eu falei com meu padre, depois que quedou 3 meses ingressado no hospital de Porto Alegre. Digo: papai, estás melhor? Sim, estou melhor. Que bueno, papá. Deus te bendiga. Amém. Deus te bendiga também. Amanhã eu te vou chamar para desejar-te felizes festas. E eu estava muito feliz que eu ia ser empossado como segundo pastor da igreja madre nuestra em Brasil. E papá me disse: quero falar contigo uma coisa antes de colgar o telefone. Digo: papá. Hijo, nunca dejes de hacer la obra de Deus. Fuiste chamado desde el vientre de tu madre para hacer isso. Amém. Vou guardar isso em meu coração. 31, 7:30 da manhã aproximadamente, minha madrasta me chama: Marcelo, tu padre morreu. E eu quedei: como morreu? O senhor me conhece na dia desta hora?
Y yo, hijo único por parte de padre, tengo un hermano por parte de madre. Y ella me dijo, no, por la noche, él tenía una fístula, se llama fístula. Y papá tenía diabetes, después que dejó las drogas, apareció todas las enfermedades. Y él tenía una fístula en su brazo, y por la diabetes no había cicatrizado bien. Y eso se rompió cuando estaba durmiendo, perdió la sangre. Y como es muy interior del Rio Grande del Sur, una ciudad pequeñita, no tenía hospital, tenía un centro médico pequeñito, no tenía recursos, no pudieron salvar. Yo intenté ir al sepultamento, 4.000 reais para salir de Goiânia para Porto Alegre, después coger un autobús, viajar más 400 kilómetros y no me alcanzaría el tiempo de llegar al sepultamento. Yo me recuerdo de las palabras de mi padre hasta hoy. Y yo agradezco a Dios porque las últimas palabras de mi padre fueron: hijo, hace la obra. Mas sabía yo que 4 días después tendría un accidente de coche que iba a matar casi nosotros todos. Yo, la pastora Indomar, pastora Vilce, mi cuñada que era soltera en la época. Pasamos días, pero las palabras de papá, las últimas, están hasta hoy. Y yo te garantizo que en los momentos de mayor debilidad que yo encontré, las palabras de mi padre vienen en mi oído y yo me recuerdo: mi hijo, haz la obra, para esto fuiste llamado. Lo que tus hijos van a guardar de las últimas palabras que usted va a decir a ellos. Que tus padres van a guardar de las palabras que usted está diciendo. Yo no hablo estas cosas para que usted quede triste, sino que usted piense. Tu corazón está revelando. El corazón del sabio produce palabras sabias. Provérbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. La pureza del corazón, estamos hablando de guardar el corazón, es un requisito para entrarnos en el cielo. Salmos 24, 3 y 5. ¿Quién subirá al monte santo de Jehová? Los pastores no, los cristianos también no, sino aquellos que son limpios de manos y puros de corazón. Tienes que confesar a Jesús, ser bautizado, creer en Él, pero tus manos tienen que estar limpias y tu corazón tiene que estar puro. Usted puede salir de aquí hoy distinto. Ya voy terminando. Usted puede salir de aquí, de esta sencilla enseñanza bíblica, diferente, guardando tu corazón para ser una persona mejor para Dios, para Él. Ah, pero no soy valorada, no soy valorado, pero para Él tiene valor, para Él tiene. Davi, cuando cae y adultera con Batseba, él hace una oración en el Salmo 51, verso 10, y él dice: Señor, crea en mí un corazón puro. Él está diciendo: Señor, yo fallé, mi corazón, Señor Dios, está sucio, pero tú tienes poder de perdonarme y crear en mí un corazón limpio otra vez. Tú tienes poder de renovar un espíritu recto dentro de mí, de quitar esta maldad, de quitar esta naturaleza que me impide de buscarte. David está haciendo una oración con un corazón abierto. En el Salmo 147, verso 3, dice que Él sana a los quebrados de corazón y Él venda sus heridas. Jesús es aquel que tiene poder de sanar este corazón herido. Jesús es aquel que tiene poder de acalmar esta tormenta que está en tu alma en esta noche, de limpiar tu corazón, de quitar este sentimiento de culpa que los años vinieron cayendo y hacerte vivir una nueva historia. Él tiene condiciones suficientes, porque Él entregó su vida por amor de nosotros. Y la única cosa que Él pide es que usted y yo
utilicemos a chave do arrependimento e abramos a porta de nosso coração para que podamos aprender a guardá-lo. Ele vai quitar as coisas que te hacen daño e Ele vai começar a trazer coisas que te hacen bem, para que vivas bem, para que tenhas uma família bendecida, porque Ele sabe que se não sana a ti e tu família, vas a chegar naquele lugar. E as coisas vão a volver e a tristeza volverá. Por isso Ele te disse nesta noite: se você abre tu coração, eu tenho o poder de transformar também tu hogar. Pero tenho que começar por alguém. Temos que decidir abrir nosso coração e dizer: Senhor, há coisas que necessito confessar. Senhor, há coisas, há ofensas que tu necessitas sanar-me de elas. Senhor, eu não quero mais desobedecer tu voz. Eu quero obedecer tu voz. Eu quero ir tu voz. Eu não quero mais viver das experiências ajenas. Quero ter eu as experiências contigo. Salmo 51:17, Davi dijo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de corazón. ¿Sabe cuál es el peligro de oír una palabra como esa? Es que Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe. Salmo 44:21 dice: no demandaría Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Él conoce. Usted sonreír y Dios sabe lo que está ahí. Romanos 2:16 dice: en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los corazones de los hombres conforme a mi evangelio. Hay un clamor del cielo para ti y para mí en esta noche de viernes. Lo que el Señor dijo, Proverbios 23:26: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Él te está pidiendo este corazón. Quizás usted ya entregó tu corazón para tanta gente que te hizo daño, te hizo sufrir. E hoje o Senhor te disse: pare de entregar tu coração para gente que não sabe valorar o que você é. Entregue para mim. Dá-me tu coração e mirem tus olhos por mis caminhos. O maior segredo da palavra de Deus para nossa vida é o que dijo Jesus, Mateus 22:37. Jesus me dijo: amarás al Senhor tu Deus com todo tu coração, e com toda tu alma e com toda tu mente. Lo mais importante para Deus é o que está aí neste coração. Não é a roupa que você utiliza, a marca que tienes aí. É o que está aí neste coração. Este coração não pode sair desta noite herido, guardando coisas que te estão fazendo dano. O Senhor nos invita a entregarmos nosso coração para Ele e deixarmos Ele ser o dueño deste coração, para que podamos ir aprender a guardar este coração. Cerra tus olhos onde tu estás. Se você pode, ore comigo agora. Você sabe todo o que está aí dentro de tu coração. A pergunta que eu te hago antes de orarmos é: vas a tomar decisões para ser sanada, para ser sanado, ou para continuar da mesma maneira que estás vivendo? Tus palavras estão revelando um coração disposto a cambiar e agradar a Deus? Ou tus palavras estão revelando um coração que está entregue ao diabo, a tus desejos, a tu vontade? O Senhor nos invita a tomarmos decisões e vivermos algo novo. Espírito Santo, eu ministrei toda a palavra que você me dirigiu. Visita corações aqui nesta noite. Hablamos sobre aprender a guardar nosso coração, a sed de nossas emoções, de nosso intelecto, a sed, Senhor Deus, de nossas ganas, vontades, desejos. Você conhece, Senhor Deus, o coração de cada um aqui, como nadie pode conhecer. Visita-nos nesta noite.
Límpia-nos. Verás aqui a rasura macai. Quita este peso deste coração, esta angústia, esta aflição, este sentimento de inferioridade que está aí há anos guardado, que hace com que esta mulher se mire no espejo e não creia que é bella como tu la hiciste, que hace com que este homem tenha um sentimento de angústia tão profundo que lhe impide de viver a felicidade que todo lugar tem para proporcionar para sua vida, e viver principalmente na felicidade que o céu tem para ele. Senhor, tu conheces este coração, tu sabes de los pesos que los anos trajeron, e nós oramos aqui porque solamente tu, Senhor, tens poder para quitar pesos, solamente tu, Senhor, tens poder para limpiar um coração. Nós hoje oramos aqui e hacemos um pacto contigo, confessaremos nossos pecados, vamos vencer nossas ofensas, vamos obedecer tu voz, vamos perdonar e vamos ser livres destas heridas que nos estão atando e não nos deixam sair do passado que já quedou anos atrás. Senhor, venha nesta noite com tu bálsamo e visita corações de madres, de padres, de hijos e hijas, de abuelos, abuelas. En nome de Jesus, se tu limpiando agora com tu mano sanadora, renovadora, quitando o peso desta espalda, sanando enfermidades físicas que vêm por problemas emocionais, por ressentimentos e coisas que estão aí guardadas. Vem, Senhor, e limpe este coração. Visita esta mulher que está por internet também e alcança com tu poder. Visita cada um de los visitantes que vieram, Senhor. Tu has traído cada um por um propósito. Visita nossas vidas e ajuda-nos a guardar nosso coração, vivendo na vida para tu glória. Tu palavra diz, Hijo mío, dá-me tu coração e tus ojos miren mis mandamentos, Senhor. A resposta te damos em nuestras orações que estamos haciendo. Toma nosso coração e ajuda-nos a guardar tu palavra. Assim nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Ponga-te de pé, por favor.